están todos y todas? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrevista en el marco de Festival Puerto de Ideas, Región del Biobío 2024. En esta oportunidad me encuentro con Siddhartha Ribeiro, él es neurocientífico brasileño, quien estuvo dando una charla respecto a las imágenes del sueño y las imágenes también de las pantallas. Súper interesante y me gustaría darte la bienvenida primero, Siddhartha, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias, Diego. Estoy muy bien. Es un placer estar acá con ustedes en casa de Televisión de la Universidad de Chile, que realmente es un orgullo para Sudamérica. Súper. Partimos la charla con una imagen que grafica, yo siento muy bien y me hizo mucho sentido, que es esta hoguera. Y tú mencionaste algo muy revelador, que esta fue como la primera red social donde se podían compartir los imaginarios y compartían también los sueños las personas en ese momento. Podríamos partir por ahí porque en el fondo ese es como el pilar y la tesis con que comienza tu charla. Sí, yo empecé charlando de cómo nos hemos alejado de hábitos que son ancestrales y que por miles y miles y miles de años, por todo el paleolítico y neolítico y toda la historia, nos han permitido intercambiar ideas, experiencias, visiones del mundo exterior, de las cosas que vivimos en la vigilia, pero también visiones del mundo interior, visiones que vienen del sueño, que vienen de la imaginación, que de hecho fueron, digamos, el espacio mental para la invención del nuevo, ¿no? Cuando tienes una idea nueva, ¿de dónde viene? Viene de las ideas viejas que están recombinadas y están recombinadas en tu cerebro, en tu mente, ¿no? En la mente, que es un proceso que ocurre en el cerebro. Y lo que está pasando hoy día es que las pantallas nos dan una sensación de hiperconectividad, pero la verdad es que estamos cada vez más lejos unos de los otros. Y como las pantallas también afectan al sueño, nos impide de dormir, ¿no? Un exceso, y no quiero demonizar las pantallas, son increíbles las pantallas y el audiovisual, pero el exceso de eso, el no tenemos una crítica de la dosis, ¿no? Una crítica de incluso la calidad de lo que uno está viendo. Eso nos va haciendo con que nosotros tendremos menos tiempo para dormir, menos oportunidad para soñar, para imaginar. Y eso está demostrado, la privación del sueño hace con que la gente se va alejando de los otros. La distancia interpersonal la va haciendo, baja la empatía. Recuerdo, Sigmund Freud parece que mencionaba que en el fondo los sueños son como las ideas reprimidas que tenemos en el inconsciente. Entonces yo a partir de eso te quería preguntar por qué es tan importante también que podamos a veces escribir los sueños. Hay algunos psicólogos que invitan a escribir los sueños, a poder compartir también estas ideas y alejarse un poquito también de la pantalla, que nos lleva a algo más inmediato y ya preconcebido, como con ideas ya creadas, que se instauran en nuestra cabeza. Totalmente. Yo creo que una gran contribución de Freud, del psicoanálisis, es traer al pensamiento de matriz europea la importancia de los sueños, que ya estaban completamente olvidados en el siglo XIX. Y por supuesto eso pasó ahí, pero no pasó en otras sociedades. Por ejemplo, entre los pueblos indígenas de América, por ejemplo los mapuche, el sueño tiene un rol central, es un rol no apenas de la vida particular, sino que de la vida social, de la vida colectiva. Yo creo que es cierto, y la neurociencia lo ha demostrado, que los sueños tienen que ver con nuestros miedos y deseos. Y en ese sentido el psicoanálisis y también la psicología analítica de Jung tienen mucha razón, porque es en contacto con esta vía hacia el inconsciente que uno puede estar en conciencia de sus miedos y deseos. Pero esa es una perspectiva que me parece muy válida y que está validada por la neurociencia de muchas maneras, pero que me parece insuficiente, porque está hablando siempre del sujeto, de uno mismo, de su ombligo, ¿no? Sí. Cuando vamos a la perspectiva originaria, de los pueblos originarios, vemos que los sueños tienen que ver no apenas con los deseos del soñador, pero con los deseos de todos y todas, de una comunidad, que no son apenas de seres humanos, pero de otros animales y plantas y entidades incluso espirituales. Ahora, ¿cómo lo veo como neurocientífico? Que estamos hablando acá de tener contacto con el mundo interior. En este mundo de exceso de estímulo audiovisual de pantallas, el mundo interior está aplastado. Nuestros niños, tengo 2 hijos, ¿cuándo van nuestros niños a aprender a imaginar cosas si el estímulo está, como dijiste vos, completamente preconcebido, completamente que viene listo de afuera? Sí. No hay espacio para añadir algo que viene de adentro. En Francia, en Alemania, en China creo que ya la prohibición es completa y no se pueden llevar celulares. En Italia se puede llevar, pero no se puede utilizar en las horas de clase. A lo que quiero ir, en el fondo, es
¿dónde tenemos que tocar la tecla? ¿Dónde tenemos que ir a golpear y decir, esto está mal? Es que cuando estamos adictos a algo, sea a azúcar, sea a pantallas, sea a jugar por dinero, sea lo que sea, esta adicción al nivel del cerebro se expresa como una señalización, una señal de dopamina, de un neurotransmisor importante que nos permite estar motivados, motivadas hacia algo. Entonces, tenemos que entender que cuando no le damos límites a los niños para estar con las pantallas, es como si estuviera diciendo, ok, puedes ir a la escuela con un montón de cocaína, ¿no? Si lo planteas de esta manera, la gente va a empezar a percibir que hay que limitar esto, hay que controlar y regular muy bien regulado. Ahora, es imposible regular lo que hace un niño o un adolescente si el adulto hace justo al revés. Entonces, ¿cómo vamos a decir a los niños que tienen que estar menos tiempo en pantalla o no estar en pantalla, si son muy jóvenes, si los papás y las mamás están completamente inmersos y también adictos en las pantallas? Entonces, es una discusión para hacerlo ampliamente en nuestra sociedad. Las pantallas son muy buenas si las sabemos usar bien. Si tenemos una buena regulamentación de la dosis y también de la calidad. La cantidad y la calidad son muy importantes. El cerebro de un niño se preocupa mucho, en el fondo, cuando está lejos de las pantallas y tiene, digamos, el ejercicio más natural de ir organizando, programando, generando herramientas cognitivas, en fin. Y la pantalla bloquea todo eso. Un niño demora más o menos 20 minutos en poder retomar la atención en alguna actividad si estuvo en contacto con una pantalla. Sí, y también tiene que ver en parte con el hecho de que sea un estímulo apenas audiovisual, entonces no está teniendo estímulos olfativos, gustativos, vestibulares, proprioceptivos, de cambiar de posición, subir un árbol, caerse, moverse. Entonces, vivir como vivieron nuestros ancestros desde el principio de la humanidad. Ahora, hay una cuestión seria, muy grave, en mi opinión, que es la cuestión de la velocidad del estímulo. Estamos con estímulos cada vez más frenéticos. O sea, los chicos de hoy día tienen mucha dificultad para prestar atención a cualquier cosa que tarde más de un minuto. ¿Y por qué? Porque están muy metidos con lo que es TikTok, con Reels, con todo, que son estímulos muy cortos. Esto lo que está haciendo es fragmentar el pensamiento. Hace con que sea muy difícil armar un discurso complejo y profundo. O sea, ¿por qué es que los chicos ya no quieren leer libros? Porque los libros no pueden competir con las pantallas en lo que es el frenesí de la estimulación. Entonces, yo creo que tenemos que, y es algo que hay que hacer ahora, es abrir una discusión con nuestros jóvenes para que entiendan que todo en exceso es mucho, es demasiado, que tenemos que moderar esto, ¿no? Y elegir muy bien cómo vamos a pasar este tiempo y entender que si los estímulos son todos cortos, acotados, también el pensamiento va a ser corto, acotado. Entonces, si no lo hacemos en este momento con las generaciones que están vivas ahora, esto no va a pasar después. O sea, si los chicos y chicas que están ahora con 10, 12, 15 años no aprenden que tienen que regular y moderar eso y abrirse a otros tipos de estímulos, no lo van a enseñar a sus hijos, a sus nietos. Entonces hay una cuestión de un cambio generacional que está pasando ahora y tenemos que hacernos cargo de esto. Un quiebre, digamos. Sí, tú mencionabas que habían dos caminos y yo te quiero poner otro pero en la sopa. Es como un dicho, como complejizar un poquito más el escenario. Yo veo que este momento es tan grande, tan tremendo que tenemos cierta dificultad de comprenderlo. Lo que ya viene ahí es un tsunami, ¿no? El banco Goldman Sachs estima que 300 millones de empleos se van a perder apenas con la primera ola de la inteligencia artificial, ¿no? Hace 40 años los campesinos perdieron sus empleos para las máquinas. Hace 20 años los obreros metalúrgicos perdieron sus empleos. Pero ahora estamos hablando de escritores, de médicos, de psicólogas, de abogadas, de periodistas, de científicos. Estamos hablando de herramientas que son tan poderosas que están convenciendo a la gente que ya no tienen que saber nada. No tienen que aprender nada. La máquina lo va a hacer todo. ¿Dónde va eso? Yo veo que esto va en dos caminos posibles y por supuesto hay cosas que pueden pasar en intermedio. Un camino es no habrá empleo para nadie, ¿no? Las inteligencias artificiales están en manos de corporaciones y vamos a pasarlo bastante mal en los próximos años con este
con la llegada de los robots, con la llegada de las máquinas para hacer todo. Hay un otro camino, que es un camino muy virtuoso, que es al revés. Es decir, bueno, ahora finalmente podemos liberarnos de la necesidad de trabajar 5 días por semana. Puedes bajar a 4, a 3, a 2, a 1. ¿Por qué? Porque hay bastante acúmulo de riqueza material en este planeta para permitir que todo el mundo pueda pasarla bien. Ahora, eso significa que tenemos que cambiar la manera como vemos el problema. Todo el mundo piensa que hay que trabajar todo el tiempo para vivir, pero ¿será verdad? ¿Será verdad? En este momento, si los súper ricos pagaran un único impuesto de 3%, mero 3%, mucho menos que pagamos nosotros en la clase media, habría dinero para escuelas, hospitales, para museos, para parques, para que la gente pudiera dedicarse a vivir la vida, ¿no? La vida que es corta, que todo el mundo la quiere vivir bien, y había dinero para eso. Pero lo que pasa es que los súper ricos, que son menos de 3.000 personas en este planeta, no quieren pagar impuestos, no quieren pagar ni 3%. Entonces hay una lucha que están enfrentando Biden, Boric, Lula, que es decir, no es así. El planeta no puede ser un planeta en que tan poca gente puede tener tantos recursos en sus manos. Y si no tenemos esta crítica muy clara, creo que muy pronto va a llegar un momento en que los robots van a estar en toda parte y la gente va a estar ahí completamente afuera del sistema, ¿no? Yo creo que el mismo sistema capitalista necesita que todo el mundo tenga un mínimo digno, ¿no? Para que puedan consumir. Y ahí está el planteo de la renta básica universal o el sueldo básico universal, ¿no? Que todo el mundo tenga derecho a tener un cierto dinero para poder consumir y mantener el sistema funcionando. Sí. Creo que estamos nos acercando a este momento. ¿Cuál es el mensaje final o la reflexión que se puede hacer respecto al uso de las pantallas? Porque a partir de ahí me da la impresión, y tengo ya, casi la certeza después de escucharlos a ustedes y a otros expositores, que en el fondo este es el espacio que genera individuos mucho más egoístas, con baja empatía, con bajo poder de generar comunidad también. Que eso termina decantando en un mal escenario, en el fondo, para el cambio climático. Totalmente. Yo creo que está bien demostrado, científicamente demostrado, que el exceso de pantallas produce varios tipos de trastornos que son individuales y sociales. Entonces tenemos que entender que necesitamos moderación, ¿no? Es muy fácil comprender eso cuando hablamos, por ejemplo, de azúcar, ¿no? Sabemos que un exceso de azúcar te va a llevar hacia la diabetes, hacia el diabetes, hacia problemas cardiovasculares, obesidad, etc. Entonces, si entendemos eso para sustancias, tenemos que entender eso también para estímulos. Un exceso de estímulos de un cierto tipo significa menos tiempo con otros tipos de estímulos, ¿no? Y la idea de que estamos conectados con miles de personas y sin embargo no queremos ver a nuestro vecino es una idea que nos desagrega socialmente, ¿no? Y ahí nos pone muy vulnerables al cambio climático, porque tenemos un gran problema social, la crisis social es evidente, la inequidad nunca fue tan grande, y es un problema que sí lo podemos resolver entre nosotros, sí lo podemos resolver si los súper ricos pagan impuestos, si los gobiernos usan bien estos impuestos para hacer cambios sociales. Entonces es algo que lo podemos resolver a nivel humano, pero después que lo resolvamos, tenemos que hablar con Gaia, tenemos que resolver nuestro problema con el planeta, y esto va a ser un poco más complicado. O sea, no basta nuestra buena voluntad, necesitamos acción inteligente, acción con mucha ciencia, con mucha sabiduría. Entonces no tenemos mucho tiempo. Si nos quedamos peleando entre nosotros porque los súper ricos no quieren pagar y la gente se está muriendo de hambre y los robots se llevan los empleos, viene el tsunami climático y nos lleva. Entonces tenemos poco tiempo para hacer un gran pacto, una gran alianza entre nosotros humanos para resolver el débito que tenemos, el déficit que tenemos, la deuda que tenemos con la naturaleza, porque somos parte de la naturaleza y hemos tratado la naturaleza como si fuera algo para ser saqueada, explotada, ¿no? Destruida. Y eso, esta cuenta está llegando. Eso, estuvimos hablando con Siddhartha Ribeiro, entonces neurocientífico brasileño, y a ustedes agradecerles también, y nos vemos en una próxima entrevista en el Festival Puerto de Ideas.